Bueno, realmente es un privilegio estar con ustedes esta mañana eh, y es un privilegio hablar en una conferencia de Viña, Costa Rica. Como dijo Elmer, yo soy Jorge y con mi esposa Andrea pastoreamos la iglesia Viña Heredia y hoy nos ha tocado o nos ha correspondido hablar de la visión a la acción. Este es el tema que me correspondió. Y de pronto, una de las cosas que a mí no me gustan de las reuniones virtuales es que son muy rápidas. Ujú. Entonces, como que hay muy poco tiempo para pensar las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando de pronto, yo no recuerdo ni cómo fue que me tocó este tema, creo que yo tuve el error de levantar la mano, yo lo escogí, ¿verdad? Y sí, y después dije, ¿en qué embrollo me metí? Qué tirada, no, nos metimos porque metí a mi esposa en este embrollo también, ¿verdad? Eh, Probablemente hay expertos, ¿de acuerdo? Ujú. Probablemente hay expertos que pueden hablar mucho mejor que yo respecto de cómo desarrollar una visión, de cómo llevar una visión a la acción. Y los hay, ¿cierto? Me permito recomendar algunos. Andy Stanley, que no es de la viña, pero creo que Andy tiene muy buenas ideas sobre cómo desarrollar una visión. Uno podría decir que tiene un expertise. Alexander Bender, creo que también es otra persona de la viña que tiene evidentemente un expertise. Creo que también podemos hablar John Wimber. John, creo que John tenía un expertise y dejó algo de esa sabiduría en algunos de sus libros. Eh, y uno podría pensar en otras personas. Mi amigo Thor, no Thor el dios, ¿verdad? Sino Thor Kolberg, eh, tiene un expertise también en cómo desarrollar una visión, plantación de iglesias. Carlos Chacón tiene una expertise. Elmer tiene una expertise. Carlos Chacón y Elmer deberían escribir un libro y dejárnoslo. Por ahí te dejo eso. Ujú. Por lo menos un manual, ¿no? ¿Verdad? ¿Quiénes me apoyan en eso? Aplaudan si están de acuerdo en eso. Elmer, yo creo que eso se llama presión social, Elmer. Pero nosotros realmente no tenemos esa expertise. Nosotros somos pastores, somos sencillamente pastores. Y lo que podemos hablar hoy es de una experiencia. Por supuesto, de una experiencia alimentada por los autores que les he citado, por las personas con las que hemos conversado, las personas que nos han acompañado en el proceso de desarrollar la visión de Viña Heredia. Y también tengo que hacer un disclaimer aquí muy importante. Eh, Hago mía las palabras de Pablo que dice, no es que yo lo haya logrado. Ujú. No es que yo lo haya logrado. Estamos muy lejos todavía de haber logrado el desarrollo de la visión de Viña Heredia. Pero también, como dice Pablo, dejo todo atrás y prosigo adelante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a compartir hoy son algunas ideas, algunas reflexiones, sobre todo vinculadas con nuestra experiencia desde que se nos encomendó pastorear Viña Heredia. Y es que esta es otra de las razones por las cuales yo creo que nosotros no somos expertos, es que André y yo somos lay pastors. Ujú. Si bien es cierto, André y yo hemos estado involucrados de alguna forma u otra con iglesias, bueno, yo con la viña desde muchos años, Andrea con otras comunidades y por supuesto en los últimos años con Viña Heredia, ella me dijo, ay, siempre se me quiebra la voz, mi viña es tuya. Eso me lo dijo el día de la boda. Y, y claro, nosotros lo que tenemos una razón
menos para poder conversar de esto, porque somos lay pastors. Pero creo que eso también puede servir y animar a otras personas, ¿no? Tal vez algunas personas que tienen cierta edad y que dicen, no, ya yo no estoy para plantar una iglesia. Bueno, le cuento, el Señor lo puede llamar uno a hacer algo así bastante raro a los 45 años de edad. Ahora, hablar desde la experiencia tiene sus características. Lo que vamos a conversar es una serie de prácticas. Y no son prácticas probadas en un laboratorio social, que eso puede ser bueno, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo que el hecho de que lo que vamos a conversar hoy no son prácticas probadas en un laboratorio social, no es algo de mérito, no. O sea, yo creo que uno puede aprender de la ciencia social y entender y conocer prácticas que han sido en efecto probadas desde alguna forma científica. Les decía, nuestras prácticas están básicamente basadas en un trabajo particular en la obra del Señor. Y esto puede cambiar en sus comunidades, ¿de acuerdo? Puede cambiar en sus comunidades. Son prácticas que se comparten solamente como un insumo para que otros valoren si son útiles en su circunstancia o no. Tal vez usted ha escuchado esta bienaventuranza que el Señor le dio a la viña. Ustedes saben que el Señor le dio una bienaventuranza a la viña, ¿verdad? Una adicional. Bienaventurados los flexibles, porque verán el reino de Dios. Amén. No sé quién creó ese apócrifo, pero por ahí anda desde hace muchos años. Bienaventurados los flexibles, porque haremos la obra del reino de Dios. Ciertamente las prácticas van a cambiar de circunstancia en circunstancia, de localidad en localidad. Lo que ponemos hoy en la mesa de la viña es básicamente unas cuantas reflexiones. ¿Qué tal si oramos un segundo? ¿Les parece? Ven, Jesús, tú eres el guía de este movimiento. Hace muchos años, John, te entrego a ti la viña. Y nosotros seguimos entregándotela todos los días. Tú eres la cabeza, Jesús. Y queremos que tú realmente seas la cabeza. Nosotros solamente somos tus seguidores. Y queremos solamente estar atentos a lo que tú tienes que decir. Gracias, Jesús. Amén. Empecemos. Hoy vamos a hablar de visión. Vamos a hablar de visión y luego vamos a hablar de resistencia. Luego vamos a conversar sobre inhibidores y finalmente vamos a hablar de contratiempos. Si usted tiene, ¿quiénes tienen el folder que les dieron? ¿Tienen el folder? Ok, porque tal vez les sea de alguna utilidad durante esta charla. No para que tomen apuntes, sino porque les quiero hacer preguntas. Y al final vamos a recoger esas notas, se las vamos a pasar a Ronald, a Elmer, a Poncho, a Pablito, ¿verdad? Pablito, ¿verdad? A Pablo, a Aarón, ¿verdad? Y las vamos a calificar. Entonces póngale nombre, ¿verdad? Y vamos a hacer una evaluación, ¿verdad? No, pero de veras, es que tal vez voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que tomáramos un tiempo para que ustedes pudieran responder en privado. Empecemos con el tema de entendiendo de qué se trata una visión. Y déjenme empezar por esta idea primero. Una visión no es un sueño. Un sueño no es una visión. El sueño es algo que usted quiere. La visión es algo que Dios quiere que usted haga. ¿Puedo repetir eso? Y estamos hablando de visiones, por supuesto, en el contexto de iglesia, ¿de acuerdo? Aunque, por supuesto, mucha de la charla también tiene algún elemento corporativo, porque el Señor dice que tenemos que tomar de todo lado. Pero básicamente, cuando hablamos de visión en una iglesia, tenemos que tomar esto en cuenta. La visión no es un sueño. El sueño es algo que usted quiere. La visión
en lo que Dios quiere que usted haga y lo que Dios quiere hacer a través de usted. Cuando venimos a la región de Occidente, nosotros siempre oramos por ustedes, Viña Palmares. Les voy a decir por qué. No, Elmer dijo gracias. No hay ninguna razón para dar gracias. Cuando yo veo el desarrollo urbano que está pasando en Occidente, en Grecia, en San Ramón, en Naranjo, toda esta zona, esos condominios, esa migración de todos los josefinos, cartagos que se están viniendo a vivir aquí a Occidente, y algunos traidores heredianos que van a quedar totalmente excluidos de Heredia, o quizás es un propósito del Señor. Tal vez aquí vamos a construir la sede alternativa del Club Sport Herediano, no sé. Pero cuando veo todo este desarrollo urbano, lo que pienso es, qué gran oportunidad de plantar Iglesias Villa. Qué gran oportunidad de plantar Iglesias Villa. Cuando veo esos volúmenes de personas migrando desde el Valle Central y de otros lugares del mundo para vivir aquí, eso es el caldo de cultivo para una Iglesia Villa. Y no para una, para varias. Voy a copiarle a Andy Stanley una frase, ¿de acuerdo? Y se la voy a copiar porque me parece que es muy buena. Y aunque Andy no sea de la viña, uno toma del cuerpo de Cristo. Dice, la visión representa lo que podría ser y debería ser. Lo que podría ser y debería ser. En alguna medida nosotros podemos decir que la visión es una posibilidad, pero no solamente es una posibilidad, es algo que de pronto parece que es necesario. Una visión debe responder a una necesidad concreta o a unas necesidades concretas. Cuando uno piensa en lo que está pasando en Occidente, lo que a mí se me viene a la cabeza es lo siguiente: esos miles de personas, cientos de miles creo, que se están mudando a Occidente, no tienen iglesia. Si a lo mejor tenían sus iglesias en el Valle Central, en la zona del San José, han dejado sus iglesias para trasladarse a Occidente, no tienen iglesias. Muchos de ellos también viven totalmente secularizados. Definitivamente no tenían iglesia en San José y tampoco tienen iglesia en Occidente. Es una gran oportunidad. Una visión debe ser entonces algo que podría ser, pero que debería ser, responde a una necesidad. Tener una visión es importante. ¿Cuántos de aquí trabajan, no sé, en el sector institucional o el sector corporativo? Levante la mano. Ok. Nosotros sabemos que es importante tener una visión, ¿no? Para las empresas, para las instituciones, es importante tener una visión. En la vida es importante tener una visión, pero yo quiero hablar también de algo mucho más específico esta mañana, y es de la importancia de tener una visión dentro de un movimiento plantador de iglesias. ¿Puedo repetir eso? Es la importancia de una visión dentro de un movimiento plantador de iglesias. Perdón, ¿a quién empecé yo? No, es que quiero llevar el tiempo porque ¿a qué hora tengo que terminar? Bueno, alguien que me lleve el tiempo, por favor, que me corte. Porque en un movimiento plantador de iglesias, a diferencia de algunas denominaciones o de las llamadas iglesias institucionales, las iglesias tradicionales, usted no tiene una autoridad central, una autoridad central que de forma absoluta
le dé a usted un anteproyecto sobre la plantación de una iglesia en particular. Usted no va a tener una autoridad central que le diga, hay que plantar una iglesia en San Joaquín de Flores o en Belén. O una viña en Naranjo. O sea, no hay, esa autoridad no existe. Tampoco existe una autoridad que le va a decir a usted, aquí está el fideicomiso con el cual usted se va a financiar para plantar esta iglesia. Usted no es un empleado de la denominación, ¿de acuerdo? Eso hace un mundo de diferencia. Necesitamos visión para plantar iglesias. Yo creo que nosotros estamos hoy aquí hablando de la visión a la acción, partiendo de dos premisas que creo que son correctas. Uno, somos pastores, algunos de aquí somos pastores, y la gran mayoría son líderes, somos líderes. Levante la mano quien ejerce algún tipo de liderazgo en su iglesia o ejerce algún tipo de responsabilidad en su iglesia. Levante la mano. ¿Algún tipo de responsabilidad? Ok, de acuerdo. Sí, creo que todos. Es unánime. Entonces, cuando usted tiene pastores y tiene líderes, también hay otra presunción, y es que es posible que muchos de los líderes sean plantadores en potencia. Y por tanto, de esta premisa vamos a partir. Entonces, sorpresa, no se espere a que el director nacional de la viña o el directorio nacional de la viña le diga a usted, mira, te voy a llamar para que plantes una iglesia. No, ni te van a dar un plan minucioso ahí predeterminado, sino que para plantar una iglesia o para hacer crecer una iglesia, para pastorear una iglesia, nosotros en la viña decimos que somos guiados por el Espíritu Santo. Hay un texto importante, está en Hechos 16:9. Pablo tiene un plan, ¿de acuerdo? Porque es importante siempre tener planes. ¿Cuántos sabían eso? Es importante siempre tener planes. Incluso cuando algunos de esos planes usted no está muy seguro de que son inspirados por el Espíritu Santo, pero usted tiene que tener un plan. Y Pablo tiene un plan, pero una noche en particular tiene una visión. Un joven, se le aparece lo que se denomina un joven macedonio. Y ese joven macedonio le dice, no vayas a Asia, además te lo prohíbo. Vas a saltar a Grecia. Y eso inicia una nueva fase en el movimiento de plantación de iglesias de Pablo de Tarso. Tal vez usted se ha preguntado dónde sale este concepto de movimiento plantador de iglesias. Esto no es nuevo. Es Pablo. Es el libro de Hechos. La iglesia como tal, en su inicio fue un movimiento plantador de iglesias. Y la viña lo único que hacemos es retomar esto. Nosotros, para poder plantar y tener una visión, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos va a dar esa visión. Ahora, la visión no es algo místico. A mí me encanta ese texto de Hechos 16:9. El Señor le dice a Pablo algo muy claro: no vas a ir a Asia por el momento, sino que vas a ir a Grecia, a lo que denominamos Grecia. Es algo muy práctico. Casi que suena como una instrucción, pero realmente es algo muy, muy práctico. No es absolutamente nada místico. Es yo quiero hacer algo en Grecia. La visión de una iglesia es un instrumento para hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer en una determinada comunidad, en una particular ciudad. Les voy a contar algo que descubrí recientemente de mí mismo haciendo un ejercicio de introspección. Yo soy ¿cómo es que se dice? Introvertido.
Lo que quiere decir introvertido es que me encanta mirar hacia adentro, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Entonces los ejercicios de introspección para mí son muy divertidos. Ujú. Y haciendo ese ejercicio de introspección llegué a descubrir después de 50 años de edad, ¿verdad? Vea lo que tarda uno en descubrir cosas de sí mismo. Es que yo soy un urbanita. Ujú. Me encanta la ciudad. Ujú. Me encantan las ciudades. Me encanta la diversidad de las ciudades. Me encanta lo complicadas que son las ciudades. Me encanta la masa de gente que hay en las ciudades. Me encanta el desorden que hay en las ciudades. O sea, me fascina. Ah, yo puedo ir a un pueblo a vacacionar, ¿de acuerdo? Ujú. Y puedo descansar 2, 3, 4 días. Y al cuarto día estoy, necesito la ciudad. Necesito la ciudad. Ujú. Y es un amor que tengo hacia las ciudades. Ujú. Y a cada ciudad que vamos, que vamos mi esposo y yo, eh, caminamos por estas ciudades llenas de gente de todos lados del mundo, eh, donde es difícil caminar porque no hay espacio para que vos camines, llenas de comercio, llenas de entretenimiento, y nosotros siempre andamos buscando iglesias. No andamos buscando iglesias. Y no para ir a algunas veces sí. Ujú. Si es viña, nos metemos, ¿verdad? Eso es como, estamos en casa. Ujú. Pero cuando caminamos por el centro de una ciudad y no vemos ninguna iglesia, lo primero que se nos viene a la cabeza es, qué bonito sería que alguien plantara una iglesia en Bogotá. Qué bonito, en Bogotá Centro, quiero decir, ¿verdad? En el downtown de Bogotá, lo que llaman el Centro Internacional de Bogotá. Qué lindo sería que alguien plantara una viña en el barrio Salamanca de Madrid. Qué bonito una viña en Porto. Qué bonito una viña en Lisboa. Qué bonito una viña en Granada. España. Bueno, también en Granada, Nicaragua. También. Qué bonito una viña en estas capitales, en esas grandes ciudades que hay en Latinoamérica. No hay iglesias. No hay. Están cerradas. En Bogotá nos quedamos en un Airbnb en el puro centro y todos los días caminábamos al frente de un lugar que decía, ¿están grabando? Sí. Bueno, entonces pues, no voy a decir. Iglesia tal, una de esas denominaciones históricas, ¿verdad? Y todos los días caminábamos por ellos. O sea, qué bonito, una iglesia aquí, una iglesia aquí. Hasta que al tercer día descubrimos que lo habían descubierto en un restaurante que vendía empanadas y hacía fotocopias. No hay iglesias. La visión representa lo que podría ser y debería ser. Y la visión es una forma de poner en palabras simples y sencillas y accesibles lo que el Señor quiere hacer a través de la iglesia que pastoreamos o en la que servimos o en la que lideramos. Primer ejercicio de la mañana, saquen el papelito y escriban la visión de su iglesia. Y después se la pasan al pastor para que el pastor revise. No, en serio, escriban la visión de la iglesia. Escriban la visión en sus palabras. Tomémonos 30 segundos. Listo. ¿Escribieron la visión de la iglesia? ¿No? Ok, ok. En Hechos 13:47, Pablo describe su visión. Y es algo tan sencillo
tan simple, tan accesible. Pablo dice, el Señor me mandó a hacer luz a las naciones. ¿Lo quiere así o más simple? Sencillamente es luz para las naciones. Así lo describió Pablo. Una visión tiene que ser algo accesible, algo entendible, algo comprensible, algo que usted pueda de alguna forma identificarse, pero también articular, incluso reformular. La visión no es algo que tengamos que aprendernos de memoria, pero sí es algo que nosotros tenemos que haber agarrado, haber aprendido. Toda visión enfrenta una resistencia. Los que me conocen a mí saben que en efecto yo creo en el mundo espiritual, yo creo en los dones del espíritu, pero yo no espiritualizo las cosas. Y cuando hablo de resistencia, quiero hacer una aclaración. Aquí no estoy hablando de la resistencia del enemigo, no. Sí, la resistencia del enemigo existe, obvio. ¿De acuerdo? Obvio. Como dicen los chiquillos, ¿verdad? Ahora, que ya a los 3 años le dicen a uno, obvio, ¿verdad? Y uno dice, ¿y usted sabe lo que es obvio? Obvio. Pero hablo de otro tipo de resistencias. Hablo, y es más, déjeme, yo le cité una frase de Andy Stanley, déjeme, pero no se la cité completa, ahora les voy a dar la cita completa. La visión es lo que podría ser y debería ser, pero la vida consiste en lo que sucede en este preciso momento. La resistencia a la realidad misma. La realidad, la resistencia se encuentra en la realidad en la que metemos, introducimos, incursionamos con una visión. En Hechos 17:22, Pablo llega a Atenas. Y allí en Atenas se da cuenta, es intuitivo, se da cuenta que existe una resistencia a la propia realidad ateniense del momento. Se da cuenta que Atenas tiene unas ciertas características culturales. Se da cuenta que Atenas tiene unas ciertas características religiosas. Es una ciudad cosmopolita, pero no solamente es una ciudad cosmopolita, sino que básicamente vive el pluralismo religioso. Y luego se da cuenta que hay un gran nivel de discusión cultural. Y Pablo identifica esto como su resistencia. Esa es la descripción del lugar donde eventualmente se podría haber plantado por parte de Pablo, que aparentemente nunca lo hizo, una iglesia en Atenas. Es importante en el desarrollo de una visión reconocer la realidad religiosa, demográfica, social, cultural y económica de nuestra comunidad. Yo le puedo decir algo, Heredia. Somos el lugar donde vivimos más, según el Instituto Nacional de Evangelismo, y así no, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Llegamos hasta los 88, por ahí, ese es el promedio. Pero además somos uno de los lugares de mayor migración interna del país y de mayor crecimiento urbano. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que la ciudad de Heredia es una zona de alta movilización social. Y eso trae una serie de problemas, de fenómenos. Y uno tiene que ser consciente que está plantando o está desarrollando una visión en ese contexto y no en otro. Hojitas, ¿puede usted escribir 3 rasgos de la comunidad donde está plantada su iglesia?
Escriba esos 3 rasgos, así rápidamente. Usted vive ahí, conoce, usted lo sabe. Ujú. ¿Listos? ¿Quién puede escribir por lo menos 3 rasgos? Levante la mano quien escribió 3 rasgos. ¿Ok? ¿Están en eso? ¿Un minuto más? No, no tengo un minuto, así que les doy 30 segundos. Ok. ¿Listos? Levante la mano quien puede escribir 3 rasgos. ¿Quién puede escribir 2 rasgos? ¿Un rasgo? Ok, ok. Es importante. Nosotros no hacemos, nosotros los que estamos en Costa Rica no estamos plantando iglesias en Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ujú. No estamos plantando iglesias en Brasil. Estamos plantando iglesias en Costa Rica. Y les tengo una sorpresa. Costa Rica es muy compleja. No es lo mismo Heredia que Palmares. No es lo mismo Guásima que San José. Ujú. Es muy diferente. Moravia es un mundo completo. Ujú. Siquirres es totalmente diferente. El diagnóstico o apreciación de la realidad nos servirá para determinar los programas y estrategias. La visión tiene que ser congruente con esos programas y estrategias, pero los programas y estrategias necesitan también tomar en cuenta el contexto en el que estamos desarrollando esa visión. Porque los programas no solamente deben ser congruentes con la visión, deben ser eficaces. Ahora, al puro final, vamos a hablar de plata. Pero déjeme decirle algo muy importante. Vamos a pedir plata, sí. No importa, aquí está el simpe. Pero recordemos que nosotros, nuestras iglesias, tienen solamente una cantidad limitada de recursos económicos, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos entonces que los programas que vayamos a desarrollar no solamente sean congruentes con la visión, sino que sean eficaces. Es decir, que nuestros recursos estén bien invertidos. Queremos hablar de una visión funcional. Ujú. No solamente es una visión, sino que necesitamos visiones funcionales. Las visiones muchas veces terminan escritas en un papel y nadie se acuerda de ellas. Algunos de ustedes saben dónde yo trabajo, algunos no, y no voy a mencionar entonces dónde trabajo, porque lo que voy a decir es una crítica al lugar donde yo trabajo. Ahí existe una visión, está en un papel, en un documento. ¿Quién se acuerda de esa visión? Nadie. Y eso es lo que nos pasa algunas veces también en las iglesias. La visión es para ponerla en una gran pared, ¿verdad? Pero no se articula, no es funcional. Queremos visiones funcionales. Y déjeme darle una definición de visión funcional. Es la capacidad de utilizar la visión de forma efectiva para realizar las actividades necesarias para la vida de la iglesia. Una visión funcional es aquella que sirve para determinar qué tipo de programas queremos en las iglesias, qué tipo de planes vamos a implementar. Hay una realidad que tenemos que enfrentar como iglesias. No somos la iglesia para todo mundo. Somos iglesias que están abiertas para todo mundo, ¿de acuerdo? Pero no somos iglesias para todo mundo. No podemos satisfacer los gustos de todo mundo. Ujú. Y no podemos hacer aquello que le decían a los pastores de antes, mucho antes de Elmer, ¿verdad? Que les decían, que les daban un tip y les decían, si alguien en la iglesia se acerca con una idea, usted lo que le tiene que decir es,
Ah, entonces hágalo usted. Mis papás tuvieron un pastor así, ¿verdad? No me deja mentir, mis papás están sentados ahí. No me deja mentir que ese pastor tenía ese tic, ¿verdad? Ese era un consejo que les daban en los seminarios gringos. Ay, perdón, norteamericanos. Y, y, y- y las iglesias cuando comienzan a hacer eso terminan siendo amorfos, no tienen identidad, porque hay de todo para todos. Ujú. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra visión es la que sirve para determinar qué programas vamos a utilizar. Ahorita vamos a ir a ver un poco más de esto. Pero una visión funcional se fundamenta sobre valores y sobre un marco teológico básico. Hablemos de los valores. Ujú. En la viña tenemos los valores de la viña, ¿de acuerdo? Ujú, ujú. Un ejercicio, 30 segundos, otra vez. Escriba los 5 valores de la viña allí. Ujú. Escríbalos, escríbalos. Póngalos en la pantalla, no, no. O alguien va a ir corriendo a buscar los valores allá afuera, ¿sí? Ok, listo. Ahora, un detalle. Usted sabe que esos 5 valores de la viña no son, no son los 10 mandamientos, ¿verdad? Ustedes saben eso, ¿verdad? Ujú. O sea, esos 5 valores de la viña no fue que el Espíritu Santo bajó y dijo, la viña, aquí están sus 5 valores. Ah, no. Ujú. Sí, confiemos y sabemos que ha sido el Espíritu Santo. Pero algo importante es que en la viña tenemos mucho más valores que esos. Si usted hace un poco de arqueología de la historia de la viña, y yo soy un fan de la viña, se va a dar cuenta que este esfuerzo de tener 5 valores ha sido un esfuerzo de síntesis, ¿ah? Que surgió después de que la viña se extendió internacionalmente. Ujú. Y para darle cierta coherencia al movimiento. Pero existen más valores, ujú, muchos más valores. Pero claro, estos 5 son fundamentales y nos sirven muchísimo. Pero ¿qué son los valores? Ujú. Déjeme darle un acercamiento. Los valores de una iglesia son los principios que guían las prácticas de la iglesia. ¿Lo puedo decir? Son los principios que guían las prácticas de la iglesia. Por eso están totalmente conectados a la visión. En 1 Corintios 9, 20, 22, encontramos que uno de los valores fundamentales de Pablo era la adaptabilidad. Yo les hablé del apócrifo que andan por ahí, ¿verdad? Bienaventurados los flexibles, ¿por qué? Porque harán la obra del reino de Dios. Ah, ok, yo no sé quién lo inventó en la viña eso, quién creó esa frase, pero ahí está el fundamento bíblico. Pablo se adaptaba, era uno de sus valores fundamentales, la adaptación al contexto. Puede ser que este sea uno de los valores de su iglesia. En el caso de Heredia, sí, se los puedo decir. Queremos adaptarnos no solamente al contexto cultural, sino al momento en que vivimos. Pero cada iglesia debe identificar claramente sus valores, pero sobre todo debe hacer este trabajo, es determinar cuál es la función que cumplen estos valores dentro de su actividad programática. Los valores orientan nuestras prácticas para determinar nuestros programas y particularmente los influyen. Una visión funcional entonces está fundamentada sobre valores, pero les decía que también sobre un marco teológico básico. Ujú. Primero, no cualquier visión puede ser desarrollada y conducida a la acción. ¿Oyeron eso? No cualquier visión puede ser desarrollada y conducida a la acción. Hay gente que cree, y bueno, yo tengo ya mis años, y tengo mis años de estar en ambientes de iglesia evangélicos, y de pronto aparecen personas que dicen, es que yo tengo esta visión, y quieren lanzarse con esa visión de inmediato.
creen que con solo la visión y con la convicción que tienen en esa visión es suficiente para desarrollarla. No, no toda visión puede y debe o amerita ser desarrollada. En Hebreos, perdón, en Hebreos sí, eh, perdón, en Gálatas 1:11-17, Gálatas 1:11-17, aquí estoy poniendo problemas a la gente de sonido porque voy a citar primero Gálatas. En Gálatas se nos dice que Pablo meditó su visión durante años. Pero no solamente estaba meditando su visión, él estaba elaborando un marco teológico para determinar si su visión tenía sentido o no. ¿Cuál es el marco teológico que va a rodear la visión? Para que una visión pueda ser desarrollada, necesita ser madurada. ¿Podemos repetir eso? Para que una visión pueda ser desarrollada, necesita ser madurada. Y algo muy importante de la maduración de una visión es algo corporativo, algo colectivo, no es solamente personal. Si vos sos líder y estás pensando que tenés una visión, ¿le has preguntado a tu pastor qué piensa? A mí una persona se me acercó recientemente y sí es de Heredia. Y me dijo, yo tengo la visión de ir a plantar una iglesia. Y me dio un nombre ahí, no les voy a decir el nombre del lugar. Pero era así como Xochimilco de las Opilotes. Ah, no tiene sentido, le dije. Lo que me estás diciendo no tiene absolutamente ningún sentido. No hay recursos, ahí no hay nadie. Esos lugares que es como población, el abuelo, la abuela, los 3 nietos y el perro. Pero no solamente necesitamos escuchar la retroalimentación, necesitamos madurarla teológicamente. El marco teológico define la forma en que comprendemos y contamos a la gente la historia de Dios y cómo esta historia es relevante para su vida. En Hebreos, capítulo 1, versículo al 9, Pablo, o el autor de Hebreos, o la autora de Hebreos, describe en términos generales un marco teológico y nos habla en ese caso de la Trinidad. De la Trinidad y hace un desarrollo hermosísimo de la Trinidad. Nos está hablando de una historia de Dios. Nos está hablando de un Dios trino. Nos está hablando de una parte muy importante en ese texto. De un Dios relacional. Y nos está hablando en ese texto en particular de la primacía de Jesús y de su rey y de su característica como rey. El marco teológico define la historia que le estamos contando a la gente, la historia de Dios, donde ellos pueden o no pueden incursionar. Hay historias de Dios que son falsas. Me imagino que usted está familiarizado con el concepto de fake news, ¿verdad? O desinformación. Lamentablemente, el mundo evangélico está lleno de fake news. Y hay historias que no son la historia de Dios, que le dice a gente que ellos jamás van a poder ser parte del reino de Dios. Hay historias de Dios que le dicen a la gente, usted está excluido del reino. Hay historias que dicen que las mujeres no pueden liderar y no pueden ser pastoras. A mí me encanta ver que en la conferencia las que han liderado o que han liderado mujeres, no les encanta eso. Pueden dar un aplauso si les encanta. Pero ¿sabe qué?
Yo quiero invitarlo a usted a orar. Necesitamos pastoras, ¿cierto? Amén. ¿Pueden aplaudir eso? Necesitamos más pastoras. Porque eso es parte de la historia que estamos contando. Eso es parte de la historia. La función de la teología es ayudarnos a desarrollar prácticas bíblicas saludables para implementar la visión y vivir los valores del reino. Esa es la función de la teología de la iglesia. O una de las funciones más importantes. Es poder ayudarnos a definir cuáles son esas prácticas saludables y bíblicas. Nosotros, un comercial, nosotros en la Viña tenemos la teología del reino, ¿cierto? Ahora, cuando hablo de marco teológico, esta frase es importante, marco teológico. Un marco es algo que te delimita un campo, pero no te cierra el campo. ¿Cuántos sabían ustedes que Derek Morphew no es el magisterio de la Viña? ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero mucho a Derek. Yo lo quiero mucho y lo admiro. Pero Derek no es el único teólogo de la Viña que existe. Ni el único teólogo del reino que existe. Es más, la teología del reino ni siquiera nos pertenece a la Viña. Somos reconocidos porque hemos hecho de la teología del reino nuestro backbone, nuestra columna vertebral. Eso es lo que se nos conoce. Pero la teología del reino, hay muchos autores. Y se escribe constantemente sobre la teología del reino. Ya estamos en teología del reino 3.0, algo así, por ahí andamos. Si usted comienza a incursionar y leer sobre la teología del reino, va a tener que gastar mucha plata. Porque constantemente se escribe y se escribe y se escribe y se escribe y se escribe. La teología del reino no es un dogma, gente. No es un cuerpo cerrado de creencias. Es un marco que evoluciona, que crece, que se desarrolla a medida que se estudia la revelación de Dios. Un abogado uruguayo, yo soy abogado y tengo ese defecto personal. Couture escribió los 10 mandamientos de los abogados, porque los abogados somos como una secta, ¿cierto? Y uno de los mandamientos de los abogados es: estudia, siempre estudia. Y usted sabe que los pastores y los líderes, eso debería ser un mandamiento para nosotros también. Estudia, siempre estudia. Porque la teología evoluciona. Y esto nos ayuda a que nuestras iglesias estén cada vez más contextualizadas y cada vez ser más eficaces en lo que hacemos. Eligiendo a los líderes. Bueno, perdón, me brinqué una parte. El marco teológico y los valores y esa visión funcional van a determinar algo muy importante, que es la cultura de la iglesia. Hagamos este ejercicio. Esto es solamente para ustedes. 3 palabras que ustedes puedan utilizar para describir la cultura de la iglesia donde ustedes viven. ¿Lo podemos hacer? 3 palabras. 30 segundos. Elmer, de verdad, ahora sí, ¿cuánto tiempo tengo? 15 minutos. Ok, listo. ¿Quiénes pudieron escribir estos 3 valores, de estos 3 rasgos de la cultura de su iglesia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Vean, la cultura de la iglesia es algo muy importante. Algo interesante del movimiento de la Viña es que independientemente de qué parte del mundo está usted, usted se siente como en casa. Hay una cierta familiaridad. Compartimos unos rasgos culturales. Usted puede estar en Viña Barcelona y usted dice: ah, esto es como Heredia. Usted está en Viña Belfast, ah, mira, esto es como Heredia. Usted está, no sé, todo es como Heredia. Heredia es el centro del mundo, por si no se han dado cuenta.
No me haga hablar de Jafet, porque yo soy el fan número 1 de Jafet en redes sociales. Absolutamente. Bien, la cultura. La cultura es lo que nos caracteriza como iglesias. Es una de las características. Pero cada viña tiene su propia cultura. Y esta cultura es la forma en que nosotros entendemos que Jesús nos ha llamado a vivir en esta época y en el lugar en el que vivimos. En Filipenses 3, 12, 21, Pablo habla de modelos, modelando a Jesús, pero usted no modela a Jesús fuera del contexto. Algunos de ustedes son muy jóvenes, pero yo viví una época donde a la gente le agarró la cosa de vestirse de toga. Andaban con una toga blanca. Sí, eso sucedió aquí en Palmares también. En Heredia había varios. Yo conocí varios. Ah, con barba, se dejaban la barba blanca así descuidada. Yo no sé por qué crean que Jesús anda ahí, y con toga. De eso no se trata, eso no es seguir a Jesús, eso no es modelar a Jesús. Modelar a Jesús se tiene que modelar en un contexto y en un lugar. Eligiendo los líderes. La elección de los líderes y responsables de los ministerios y equipos ministeriales es evidentemente esencial para la consecución de la visión. Existen las 3 Cs, que es un apócrifo de la viña también. Yo no sé quién lo sacó, quién lo inventó, pero todos lo conocemos, todos lo sabemos. A mí me lo enseñó Hans Wust. Un líder tiene que tener corazón, compromiso y capacidad o competencia. Nosotros necesitamos líderes con competencias. Necesitamos líderes con corazón. Pero ¿sabe que necesitamos líderes comprometidos con la visión? Podemos tener líderes con grandes capacidades que no están comprometidos con la visión de nuestra iglesia. Pero nosotros necesitamos estos líderes. Necesitamos líderes que hayan hecho suya la comisión de la visión del reino. En 2 Timoteo 2:2 y en Tito 1:5, Pablo es explícito: te encargué hacer esto. Te encargué. Esta es tu comisión. Los líderes tienen que tener un sentido de propiedad de esa visión. Este sentido de propiedad de la visión los habilita para poder contribuir al desarrollo de la visión. En 1 Timoteo 1:2, Pablo llama a Tito hijo. Y alguna gente dice: ay, qué tierno Pablo. Ok, déjeme explicar algo del contexto. Usted llamaba hijo a alguien en la antigüedad porque usted lo estaba asociando a su misión. Entonces Pablo le está, lo que en el español nuestro, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: tú eres mi asociado. Tú eres mi asociado. Necesitamos líderes que sean asociados a la misión y visión de la iglesia. Que este compromiso los inspire y que se sientan propietarios de esa visión. Recientemente una persona, nosotros estamos en la iglesia en Viña, estamos llevando un curso muy interesante entre los líderes, y después de que escribimos la visión de la Viña Heredia, esta persona me dijo: ¿y esa es la visión del pastor? Y yo me quedé pensando, y yo: no es la mía, no es mi visión. Es una visión que ha sido formada históricamente, corporativamente, han pasado cosas. Es la visión de la iglesia, no es la visión del pastor. Porque si es la visión del pastor, muere con el pastor. La experiencia es relevante, pero el discipulado es esencial. Voy muy rápido en esto, pero quiero decir algo. Tener una experiencia de iglesia es importante. No solamente la cultura, sino la experiencia de iglesia. En 1 Corintios
1:7, Pablo habla de la experiencia que la gente sentía al entrar a la iglesia de Corinto. Estaba llena del Espíritu Santo. Pero lo que le pasaba a la iglesia de Corinto es que no tenía discipulado. Usted lo puede ver ahí en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Era solo experiencia sin discipulado. Y el discipulado es esencial si nosotros queremos transmitir la visión. El discipulado no solamente nos enseña a ser seguidores de Jesús, sino que nos habilita para poder servir en una iglesia y servir de forma efectiva. El discipulado es el canal umbilical a través del cual nosotros transmitimos la visión. Cuando nosotros no discipulamos incorporando la visión, lo que se van a producir son divisiones, como dice Corintios, como pasó en Corintios. Y usted de pronto va a descubrir que tiene 3 o 4 visiones viviendo en la iglesia. Voy cerrando. Hablemos de los inhibidores de la visión. Los inhibidores de la visión. La iglesia no solamente tiene, para el desarrollo de la visión, no solamente tiene una resistencia, existen inhibidores. ¿Qué son estos inhibidores? Son los factores estructurales internos que impiden el crecimiento de la visión. Pablo y su equipo enfrentaron varios: falsas enseñanzas, debilidades organizacionales, liderazgos negativos. Y algo muy interesante es que Pablo lidió con todos. Porque si usted quiere que la visión se desarrolle y la iglesia crezca, tiene que trabajar con los inhibidores de la visión. Pero tiene que saber identificarlos. 30 segundos. Identifiquemos 2 inhibidores de la visión y el crecimiento en las iglesias. En su iglesia. Escríbalo. ¿Cuáles son esos inhibidores? Ok. Voy cerrando. Trabajar con los inhibidores. Corregir los inhibidores. Eliminar los inhibidores es importantísimo. Pero además usted tiene que enfrentarse para los contratiempos. Hay algo que pasa cuando se dan charlas de liderazgo, y es lo que un amigo mío, ya se me olvidó el nombre. No, lo que pasa es que no es que sea mal amigo, es que yo ya soy viejo. El que escribió La sabiduría de Wimber. ¡Ey, bárbaro! Bueno, ahora me acuerdo. Él utiliza un término muy interesante: pornografía espiritual. ¿Qué es pornografía espiritual? Es cuando usted, Marty Waller. Marty, sí, ya desconocía a Marty. Marty Waller. Marty utiliza este concepto: pornografía espiritual. ¿Qué es pornografía espiritual? Es cuando usted escucha una charla de liderazgo y usted dice: yo quiero estar en esa iglesia porque en esa iglesia los líderes son ángeles, los congregantes son aquello es una ebullición del Espíritu Santo, todos son santos. Y entonces la gente cree que ser pastor o desarrollar una visión es como montarse. Bueno, es que ni siquiera cuando usted se monta, yo nunca he surfeado y probablemente me mate surfeando. Usted tiene que resistir las olas, pero yo no sé qué es lo que creen que es una visión, que es desarrollar una visión, que es como ir cuesta abajo en una bicicleta. Pero no, va a haber contratiempo, gente. La visión no solamente, el desarrollo de la visión no solamente va a enfrentar inhibidores, va a enfrentar contratiempos. ¿Qué son estos contratiempos? A diferencia de los inhibidores, no son problemas estructurales, sino que son sucesos imprevistos pero previsibles. Son cosas que van a saltar, pero que vos las puedes haber previsto. Y déjeme darle entonces algunas herramientas para manejar con los contratiempos.
Primero, defina claramente la autoridad y función de los pastores. Eso está ahí en 1 Corintios 4. Defina claramente la autoridad y función de los pastores. Los pastores, y déjeme nada más decir algo que es inclaudicable, los pastores son los principales responsables de la articulación y desarrollo de la visión. Y eso es importante porque entonces, aunque la visión no es del pastor o de la pastora, amén, es el principal responsable de su desarrollo. Y frente a cualquier contratiempo, el pastor o la pastora son referentes. Segundo tema, prepararnos para conversaciones difíciles. En 1 Corintios 5 se habla de una conversación súper difícil que tuvo Pablo con la iglesia de Corintios. Ustedes pueden leerlo. O sea, de las cosas que a alguien le puede pasar en una iglesia, uno dice, uy, bárbaro. Eso está en el top 10, ¿verdad? Pero necesitamos tener conversaciones difíciles y no huir de esas conversaciones difíciles. Algunas veces, no sé, tal vez es un tema cultural. En Costa Rica tendemos a eludir esas conversaciones. O algunas veces, tal vez usted es como yo, ¿verdad? Que quiere tener gracia con la gente, ¿verdad? Y se nos va mucho en gracia, ¿verdad? Y entonces usted posterga las conversaciones o trata de encontrar explicaciones para las cosas que están pasando con tus líderes. No. O algunas veces hasta pensamos tácticamente, no voy a tener esta conversación difícil hoy, porque si este líder se me va, ¿quién me va a dirigir la oración? O oye, el grupo de alabanza se ve tan bonito, ¿ah? Que qué lástima que uno de sus miembros no esté. ¿O qué pasa si ese programa de enseñanza que está ahí está funcionando tan bien, pero yo tengo que tener esta conversación con el líder de ese grupo pequeño? No, tengamos conversaciones difíciles porque las consecuencias son peores después. Tenemos que aprender a tener conversaciones difíciles. Eso nos va a ahorrar tiempo. Y gente, en el desarrollo de una visión, el tiempo es clave. Diseñar lineamientos para la resolución de conflictos. Entre paréntesis, ahí está el manual de gobernanza de la viña, hay unas bases de resolución de conflictos, pero la iglesia se va a enfrentar con conflictos en su interior y usted tiene que tener claro cuál va a ser el procedimiento y protocolo para la resolución del conflicto y rápido. Para quitar ese conflicto en medio y seguir avanzando. Ojo, hablo desde la experiencia de una persona que ha cometido todos los errores. Todos los errores que yo estoy hablando son míos, ¿de acuerdo? O sea, yo estoy hablando de lecciones aprendidas a partir de mis errores, ¿de acuerdo? O sea, no crean que yo he sido así como, ay, va. No, son convicciones que he llegado a tener, ¿no? Hay que hablar, resolver y atenerme a las consecuencias. El Señor proveerá líderes. Amén. Tener espacio para discipular los matrimonios de los líderes y para hablar de los temas difíciles con los líderes. Carácter, sexualidad. Usted lo puede ver ahí en 1 Corintios 7. Los problemas sexuales en la iglesia no son nuevos, son antiguos. Y los escándalos sexuales actualmente son uno de los problemas más serios que pueden hacer hasta extinguir iglesias. Y no siempre es el escándalo del pastor, pueden ser sus líderes. Nosotros necesitamos tener conversaciones de rendición de cuenta con nuestra gente y conversar con ellos y no tenerle miedo a entrar a estos temas. El dinero, ¿cómo estás manejando tu dinero? Un pastor llamado Elmer me dijo algo interesantísimo un día. Me dijo, no puede haber un líder en tu iglesia que no diezme con tu iglesia. Y yo,
Wow, nunca había escuchado eso. Tenés que conversar esas cosas. Están diezmando tus líderes en tu iglesia. Porque si no están diezmando, no están identificados con la visión. No, no lo están. Modelar con el ejemplo. Tenemos que ser ejemplos. Ejemplos en vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser ejemplos. Y lo digo con mucha sinceridad. Una charla como esta, uno siempre sabe que va a pasar una noche oscura, ¿de acuerdo? Y yo la pasé anoche, fue una noche oscura. Me desperté como 4 veces, 5 veces, ¿verdad? Necesitamos modelar con el ejemplo. Pues este ejemplo es un ejemplo en vulnerabilidad. Y déjeme cerrar, porque sin embargo es una de las partes más importantes. Usted conoce toda la historia de los diáconos, están hechos, así que usted no voy a hacer. Y si no lo conoce, me preocuparía, ¿verdad? Pero déjeme hablar algo muy importante. Pablo llama a Tito administrador. Administrador. Los pastores, como desarrolladores de la visión, tenemos que ocuparnos de la administración. Pero ocuparnos de la administración significa varias cosas. No significa que nosotros vamos a ser los administradores de la iglesia. Significa que tenemos que ocuparnos de establecer el sistema de administración correcto en la iglesia. Y ese sistema de administración normalmente pasa por tener una junta directiva, un equipo de administración independiente de los ministerios. Y es un equipo de administración, la selección, a pesar de que nosotros sabemos que lo hacemos a través de elecciones en asambleas y todo, pero vea, pastores, necesitamos quitarnos la timidez en las asambleas. Cuando usted va a una asamblea de la asociación de la iglesia, usted tiene que expresar y reiterarle a los miembros de la asociación la visión de la iglesia. Porque las personas que tienen que estar en esta junta tienen que ser personas comprometidas totalmente con la visión de la iglesia. Este equipo de administración independiente da una garantía de honestidad, de transparencia, de seguridad en la administración de los bienes, pero también tiene que compartir la visión para que entonces los recursos de la iglesia estén orientados hacia esa visión. Y no es fácil. Suena muy interesante, muy bonito, pero yo les aseguro que no es fácil. A nosotros nos costó, nosotros estamos ahorita en un proceso donde finalmente logramos reducir unos gastos heredados ahí, etcétera, que no tenía absolutamente nada que ver con la visión de la iglesia. Y fue el resultado de tener gente en la junta que tenía visiones diferentes. Usted necesita que el presupuesto responda a la visión para que ésta se desarrolle adecuadamente. El pastor no tiene por qué rogar por recursos. Bueno, si no hay, no hay, ¿no? Pues, pero nosotros no tenemos por qué rogar por los recursos a la junta. Tiene que haber una consonancia, una sintonía. Y oren para que el presidente de la junta o el principal líder de la junta, sea su mano derecha en la parte administrativa. Yo tengo la bendición de tenerlo. Es importantísimo. Voy cerrando, ahora sí. Necesitamos una junta, pero ¿saben qué? Necesitamos también, en cuanto sea posible, un administrador. El amigo Thor Colbert nos dijo una vez, Andrea, a mí, en cuanto tengan los recursos, contraten un administrador. Y hay que hacerlo. Eso nos va a liberar de un montón de ocupaciones y nos va a concentrar en la visión de la iglesia. Hablamos de plantación de iglesias y oramos. Hablamos de plantación de iglesias. Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Está presupuestada?
Está presupuestada en nuestros presupuestos de iglesia esa plantación de iglesias. Tenemos montos reservados o ahorros para poder llegar a plantar. En el caso de nosotros, estamos en eso. Pero si nosotros queremos ser un movimiento plantador de iglesias, y perdonen que yo sea tan práctico, me perdonan por ser tan práctico, pero si nosotros queremos ser iglesias que plantan iglesias, en nuestros presupuestos tienen que existir partidas para plantar iglesias. Las iglesias no van a crecer como hongos. Necesitamos poner los recursos. Y usted dirá, y Jorge, ¿dónde se saca usted teológicamente eso? Bueno, tiene una hora más, no mentira. Muy sencillo. Pablo, el buen Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Recaudar fondos. Y último tip, y este lo saco no de Pablo de Tarso, sino del buen Henry Nouwen, que escribió un libro muy interesante que se llama La disciplina espiritual de la recaudación de fondos. ¿Usted sabe cuándo la comunidad va a comenzar a elevar la recaudación, a ser fiel en sus diezmos y ofrendas? Después de 2 o 3 años de que usted todos los domingos, en la adoración, en la parte de la recolección del diezmo y la ofrenda, usted le recuerda a la gente la visión y la visión de la iglesia. La gente tiene que identificarse con la visión. Amén. Ya terminé. ¿Nos da tiempo de orar? Ok. ¿Qué tal si oramos? Yo lo voy a invitar, si está dentro de sus posibilidades, que se ponga de pie. Si no, puede quedarse sentadito, no hay problema.